El término de ciudadano tiene origen del latín, que significa ciudad. Este término en Roma era utilizado para referirse solamente en algunas personas, como hombres o personas no esclavas o mayores de edad. Además, tales como las mujeres embarazadas, los extranjeros y los esclavos tenían menos derechos que las demás personas. Este término es interpretado en diferentes culturas de diferente manera, así como la interculturalidad y la multiculturalidad. La interculturalidad es el proceso de comunicación entre interacción de personas con grupos e identidades específicas, donde no se permite que las ideas y acciones de una persona esté por encima de otro, favoreciendo en todo momento el diálogo, la concentración y con ello la integración. La multiculturalidad es la existencia de varias culturas que conviven en un mismo espacio geográfico social. Abarca todas las diferentes que se enmarcan dentro de la cultura, ya sea religiosa, lingüística, racial, étnica o ya sea también de género. La globalización. La globalización resulta ser un fenómeno histórico del capitalismo, mientras que el neoliberal es un proyecto político pero impulsado por agentes sociales, ideólogos, intelectuales y dirigentes, así como con políticos con una identidad precisa y pertenecientes al servicio de las clases sociales o propietarias en la capital. El actual proceso de globalización neoliberal ha acentuado las diferencias económicas, generando fuertes niveles de desigualdad social y asimetrías territoriales, así como manifestaciones, la inflación de la economía, etc. El modelo neoliberal en este momento tiene tanto características positivas como negativas. El impacto negativo más fuerte que recibió fue el de la clase media y el de la clase baja del país, ya que el número de desempleo aumentó debido a la crisis mundial. Además, cambiando un poco, la identidad nacional es un sentimiento de pertenencia a la colectividad de un Estado o una nación. Es construida sobre un conjunto de aspectos relacionados con la cultura, las tradiciones y la lengua, características de dicha comunidad. Es un sentimiento perteneciente a una colectividad histórico-cultural, definida con características como el idioma, las costumbres y la organización social. La identidad nacional se distingue porque es un sentimiento de pertenencia a tu país, con rasgos que te identifican a ti mismo. Por ejemplo, México, a mí me identifica lo que es las comidas, la gastronomía, mi bandera, es lo que me identifica a mí. Ya un sentido global ya sería como el idioma, las costumbres, la organización social de cada país. No es tanto como ser de tu propio país que al mundo. Los elementos fundamentales de la organización política es el modelo económico de rasgos culturales de la historia. Es un conjunto que moldea la identidad que tiene un país y que resalta en la globalización. Los conflictos sociales que han tenido no nuestro país, sino el mundo a través de los años son la Primera Guerra Mundial, un proceso que duró desde muchos años y acabó con la vida de muchas personas. Fue devastador, así como con armas destructivas que quemaron ciudades enteras y devastaron. Los resultados fueron muy devastadores, así como la Segunda Guerra Mundial, que Alemania, liderado por Hitler, con la Segunda Guerra Mundial, cuando decidieron invadir Polonia, hubo aún más destrucción haciendo bombardeos masivos y con bombas que se lanzaron desde muchos lugares diferentes del mundo, así como se lanzaron las bombas de Hiroshima y Nagasaki en ese tiempo, así como también la Guerra Fría. Un enfrentamiento político, económico y social, además de ser informativo y militar, iniciado tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, entre el bloque occidental por los Estados Unidos y el bloque este oriental, acelerado por la globalización. Guerra Fría. La Guerra Fría fue un enfrentamiento
político, económico y también social, militar, pero también informativo, que se dio al terminar la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental, liderado por los Estados Unidos, y el bloque del este oriental. Tuvo muchos impactos tanto económicos como políticos y también tuvo consecuencias. Entre los económicos, los dos principales fueron víctimas económicas de este difícil periodo. Fue el crecimiento y la globalización y también el cambio de dinámica del capitalismo. Hasta entonces el comercio mundial está basado en el intercambio de productos de origen europeo y elaborados con materias primas del mundo no europeo. En lo político, debido a su larga duración y orden político, las estructuras sociales de Europa destruyeron finalmente. Los alemanes se transformaron en el principal competidor debido a su política ampliación de su flota de guerra. Tuvo muchas consecuencias y las peores fueron las pérdidas de vidas humanas, que fueron grandes y en grandes cantidad, pero también fueron 16 millones de personas que murieron en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda 55 y 60 millones de víctimas. Las causas de los conflictos muchas veces son por problemas de comunicación, como relaciones interpersonales, diferentes valores, pero también como claridades de rol, o sea, no se entienden los roles de cada persona y eso es lo que ocasiona muchas veces los conflictos, así como la falta de confianza en sí mismo, pero también las diferencias culturales, la ausencia de procedimientos, normas o reglas que muchas veces las personas no siguen. Sinceramente es algo que falta en nuestras comunidades y en nuestras personas. Así como algunos conflictos actuales serían las hambrunas en el continente africano. Este es un problema que se ha conllevado desde hace mucho tiempo. Es un país asociado con la guerra y continúa la violación de derechos muchas veces, así como más como de personas de religión, pero también una violación de derechos musulmana de niñas y mujeres de todas las edades. Es un país con muchos problemas que viene desde el pasado de estos y el gobierno ha sido incapaz de frenar todos los problemas que hay en este país. Es algo que debería de cambiar. Pero también los conflictos de Siria. La crisis humanitaria que se vive en Siria ha sido de los niveles más intolerantes y que no dan respuesta sinceramente las organizaciones. Según la ONU, hasta el año 2016 más de 400,000 personas y la huida del país de cerca de 5 millones de personas. Hablamos de cientos de miles de familias destruidos por conflictos sociales del mundo. Muchos conflictos sociales que muchas personas no conocen y que no se dan cuenta, pero estos conflictos deberían de cambiar ya, porque son miles de familias que se destruyen todos los días y que deberíamos de hacer algo por cambiar esto. Esto afecta mucho a la humanidad, afecta negativamente, ya que son resultados de malas decisiones formadas por los gobernantes y ya que causa una negatividad a las personas. Mueren muchas personas inocentes a causa de malas decisiones de los gobernantes y por eso afecta a lo económico, a lo político y a lo global. Sinceramente, las personas como nosotros no estamos siendo del todo responsables con ellos, ya que en otros países mueren diariamente muchas personas por malas decisiones de los gobernantes. Así como la crisis de Yemen, que es una revuelta de houthis asistidos por Irán. Las tensiones vividas son máximas, así como la industria del petróleo saudí tuvieron un efecto pacificador, pero los sauditas se dieron cuenta de los riesgos de una escala bélica y aceptaron las negociaciones con los houthis. Y en 2020 puede ser el año clave para poner fin a esta guerra que ha provocado más de 100,000 muertes en el país de la pobre península de Arabia. Los cambios sociales en la edad moderna que dieron una nueva visión al individuo fueron muchos, ya que propiciaron una nueva visión al futuro del ciudadano, pues
En diferentes épocas atrás se dieron muchas violaciones de derechos que aún se consideran violaciones porque antes no lo eran. Entonces, todo esto dio un cambio para poder ser lo que actualmente somos, ya que sin ello no podíamos haber sido nada de eso y tampoco pudiéramos ser ni vivir como lo vivimos ahora en México. Se dieron muchos cambios en la época moderna, en la edad moderna que es la que somos ahora, ya que propiciaron nuevos derechos que antes no teníamos y que ahora sí. También se dieron muchos cambios tanto en cultura como en lo social. Podemos ser libres y votar las mujeres, es un ejemplo. Antes no se podía dar esto, antes no podíamos estudiar las mujeres ni hacer una profesión, ahora sí, y es algo que nos corresponde por derecho, no porque lo hayan impuesto otras personas. Sin embargo, agradezco mucho a todas esas personas que influyeron en esa época para que ahora yo tuviera el derecho de hacer esto. Mi visión como que si podemos ser un ciudadano mundial, nosotros podemos ser unos ciudadanos del mundo, claro que sí. Solamente es cuestión de cambiar nuestros diferentes pensamientos porque tenemos muchas costumbres muy arraigadas que no nos corresponden. Tenemos que cambiar los pensamientos y la toma de decisiones. Como ya lo dije antes, siguen muriendo miles de personas en otros países gracias a las malas decisiones que toman los gobernantes y eso no es justo para a esas personas que sufren todos los días, que mueren a causa de las malas decisiones, del racismo, de la violación de derechos de las mujeres, tanto como de las niñas y las de mujeres embarazadas. No es justo que sigan pasando aún esas cosas en siglo XXI. ¿Podemos ser ciudadanos? Claro que sí. Solamente es cuestión de cambiar nuestra forma de ver las cosas y hacer una visión a futuro más clara, donde se respeten las decisiones, donde se respeten los derechos de toda persona, sin importar, sin importar la raza, el género, la identidad, la religión. Es solamente hacer un régimen para respetar todos los derechos de todos los países y defender a mujeres y niñas ante todo.